Muy bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo en el que se estén conectando. Muchas gracias por participar en este webinar. Bienvenidos, es organizado por Greener Arbitration en la sección de Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica. El día de hoy tenemos un interesante panel. Vamos a conversar un poco del reto de las instituciones arbitrales frente a justamente los protocolos verdes que promueve Greener Arbitration. Y hemos escogido un poco algunas instituciones más representativas de Iberoamérica, empezando por la Corte de Arbitraje de Madrid, el Centro de Arbitraje de México, el Centro Internacional de Arbitraje de Nanchang, Costa Rica, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Tenemos a los directores, directoras o secretarias generales de cada institución, y vamos a conversar un poco en una charla, diría yo, más dinámica de intercambio de ideas, cómo es que las instituciones vienen asumiendo estos retos, qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos, a propósito también de la experiencia de pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo. Nos gustaría conocer un poco hacia dónde van las instituciones arbitrales y particularmente con el tema de los retos o los compromisos o los protocolos verdes que está planteando Greener Arbitration. Entonces, yo no quiero hacer más introducción, vamos a pasar a abrir paso a este conversatorio, y me gustaría empezar a invitar a Macarena Letelier. Por supuesto, muchas gracias a todas por aceptar esta invitación de participar en este panel. Creo que es el primero que se hace en la región sobre este tema, entonces creo que las conclusiones que vamos las ideas que vamos a intercambiar aquí van a ser muy interesantes para todos los practitioners. Quiero invitar a Macarena Letelier de la Cámara de Comercio de Santiago, que nos cuente un poco qué medidas ya han sido implementadas por las instituciones y qué beneficios ha representado para la práctica en Santiago y un poco en los casos internacionales que ellos también ven. Macarena, bienvenida y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Roger. Primero que nada, agradecer la invitación, esta iniciativa tan importante de Greener Arbitration, y con el apoyo de SIAM y todas las instituciones que hoy día nos congregan acá. Saludo a Karima, a Melanie, a Frida. La verdad es que un gusto poder compartir con ellas panel. Mira, yo creo que hoy día es importante entender que los centros de arbitraje somos parte, en un porcentaje muy alto, más del 95%, a cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio están en un camino que ya se inició a lo que se ha denominado Chambers 4.0, que es lo que hoy día se habló en la World Chamber, que tuvo lugar en Dubái hace 2 semanas, y que nos pone de alguna manera ciertos desafíos, tanto en la transformación digital, en la construcción de futuro, en poder observar qué espacios hay para nuevas capacidades, capacitaciones, viendo toda la reconversión de trabajo, y todo lo que nos ha planteado esta pandemia, ¿cierto? Que aceleró muchos procesos. Nosotros vamos de la mano, y por qué no liderar también muchas de esas iniciativas, porque vamos resolviendo conflictos, vamos ayudando a instalar diálogo en el desarrollo de negocios y en distintas áreas, los nuevos emprendimientos, entre otros, ¿cierto? Entonces no podemos quedar ajenos a tener programas, a tener nuevas ideas que vayan a aportar no solo en la continuidad del servicio de nuestros centros, que es tan importante cuando vemos que tribunales ordinarios ven suspendidas por cuarentena, por ejemplo, sus servicios de administración de justicia y otras razones, sino que también porque la tecnología tiene que irrumpir, como lo ha hecho con mucha fuerza, dentro de la administración de los arbitrajes y las mediaciones. Y eso no solo tiene un impacto positivo en una mejor entrega de justicia, en una mejor instancia para que las partes dialoguen potenciales acuerdos, sino que también tiene un impacto positivo en todo lo que es la sostenibilidad y el medio ambiente, que va de la mano del desarrollo de estos mecanismos. Entonces, cuando nosotros vemos que hemos realizado menos viajes, aunque a todos nos guste viajar y encontrarnos, ¿cierto? Si aquí tenemos que también ser razonables y velar por los justos equilibrios, pero también hemos visto esos espacios
donde de alguna manera vamos a aportar, porque la misma tecnología, las mismas plataformas donde se llevan a cabo los expedientes ha significado menos papel, menos viaje. Hay una conciencia también de lo que hemos descubierto en estos tiempos de pandemia. Y yo creo que hay que quedarse con esas buenas experiencias y, por supuesto, de la mano del equilibrio, porque la presencia en persona es muy importante cuando hay un conflicto, y el arbitraje o la mediación son los caminos que han adoptado las partes para resolverlo. Pero hoy día, desde detalles, como conversábamos la otra vez, de los vasos que servimos para tomar café en las audiencias, hasta esta irrupción de la vía digital para conectarnos, tienen que quedar presentes. Y ahí es donde estamos desafiados no solo a ser parte de cámaras de comercio 4.0, sino a ser centros de arbitrajes que dentro de su rol tomen también esas banderas de transformación digital que no siempre son fáciles de llevar al mundo de la justicia, mundo que por sí mismo es más conservador en cuanto a los cambios, pero ahí es donde los centros, las instituciones, tenemos que acompañar a los actores, a los árbitros, a los abogados, a las partes, y demostrar que estos pequeños avances, cambios, pueden impactar de manera positiva en muchos aspectos, Roger. Así que yo creo que esa es una invitación primera. Somos parte de instituciones que van camino a un 4.0. La cámara más antigua del mundo tiene 400 años. Nos tocó escuchar exponer al presidente de la Cámara de Marsella. Marsella, que nace por todos quienes transportaban especies en ese minuto, pequeños portuarios, pero vamos a un 4.0. ¿Cómo tomamos la mano en todo lo que es positivo en los centros de arbitrajes que somos parte de estas cámaras? Excelente. Macarena, muchas gracias. Me gustaría ahora invitar a Melanie Riofrío, nos vamos hasta Madrid, para que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia de la Corte de Arbitraje de Madrid. Sin duda la pandemia ha acelerado el proceso de automatización dentro de las instituciones, como también nos ha referido ahora mismo Macarena, pero ¿de qué forma en el caso de ustedes han hecho uso de la digitalización las instituciones en los casos que administran? Sí, muchísimas gracias, Roger, y muchísimas gracias a su Comité Latinoamericano y del Caribe de la campaña para arbitrajes más verdes por la invitación, especialmente a Adriana Bamonde, y para mí, por supuesto, es un gusto compartir este panel con Macarena, con Karima y con Frida. Es interesante lo que menciona Roger, porque dijiste, claro, que después de la pandemia como que se aceleró este proceso, ¿no?, de digitalización. Y nosotros en CIAM, en el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, tenemos un caso peculiar porque somos una institución bastante reciente, que tiene 30 años de experiencia, y se preguntarán por qué tenemos 30 años de experiencia habiendo sido creados el 1 de enero del 2020, y es que venimos de 3 cortes nacionales, las 3 cortes más importantes de España. Entonces, esta es una corte bastante peculiar porque, como te decía, empezamos el 1 de enero del 2020, y como ya nacimos en una era digital, en una era de digitalización, ya se preveía justamente el uso de la tecnología para agilizar o para ser más eficientes en los procedimientos. Entonces, nosotros tenemos como uno de los principios justamente la sostenibilidad y el apoyarse en esta tecnología. Pero claro, nosotros aparecemos en enero del 2020 y pocos meses después llega la pandemia. Y obviamente todas las instituciones, la mayoría de las instituciones arbitrales ya tuvieron justamente que adaptar estos nuevos procesos de digitalización, porque tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias de la pandemia. Entonces, eso por una parte es una mala noticia para nosotros porque perdimos el thunder, como se dice en inglés, perdimos ese momentum, pero es una buena noticia en general porque se ha visto realmente cómo la comunidad arbitral ha sabido adaptarse de forma magnífica a las nuevas circunstancias del mercado, ¿no? Y ha sabido adaptarse a la pandemia. Entonces, yo me quería enfocar en el tema de la digitalización. Como saben, los Green Protocols, hay 5 protocolos verdes, entre los cuales está el protocolo específicamente para las instituciones arbitrales. Y en el punto 4 de este protocolo para instituciones arbitrales está el título Go Digital. Entonces, es todo el tema de la digitalización. Pues como saben, ahora, a día de hoy, las tecnologías digitales como el cloud o la nube
los dispositivos móviles y la realidad virtual juegan un rol súper importante en lo que es la configuración del comportamiento de la sociedad, del individuo y de las organizaciones. Nosotros en SIAM, y a continuación les voy a dar un poco de ejemplos de cómo nosotros hemos adaptado esa digitalización en dos ámbitos. Primero, a nivel de administración de procedimientos y segundo, a nivel de organización de trabajo. Entonces, en una primera parte, lo que es a nivel de organización o administración de procedimientos, obviamente la mayoría de nuestras comunicaciones son digitales, salvo raras excepciones, pero todas las comunicaciones en principio son digitales. Tenemos uso de audiencias virtuales, no me voy a extender en este punto porque yo creo que ya en el mundo del arbitraje se ha hablado muchísimo de audiencias virtuales, de todo lo que son temas protocolos. Y luego hay un tema que es novedoso aún, que yo al menos no he visto en muchas instituciones, que es el tema de la plataforma digital. Entonces nosotros, antes de salir al mercado en enero del 2020, ya contábamos con una plataforma digital. Esta plataforma digital es la misma que utiliza la Stockholm Chamber of Commerce y es de un proveedor que se llama HiQ. Es una plataforma que ha sido personalizada a las necesidades de SIAM y que permite la administración del procedimiento de una forma segura y permite a todos los participantes de un expediente a tener acceso a toda la documentación del expediente de forma inmediata en cualquier lugar del mundo, siempre que tenga un dispositivo móvil o un dispositivo digital y una buena conexión a Internet. Esto vuelve mucho más eficiente la administración de procesos y sobre todo la gestión documental, porque como sabemos, todavía a día de hoy he visto que hay casos en los que se envían toda la documentación, se envía por correo. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un caso de construcción donde la documentación es infinita y que se sigan enviando esto por correos. Obviamente, si la documentación es muy pesada, a veces los correos se pierden, no llegan, o si tienes 30 participantes de un arbitraje, pues de repente se te olvida poner uno o aún uno no lo recibe, etc. Entonces, todo eso, pues todos esos inconvenientes ya se eliminan con la plataforma digital, donde los participantes pueden tener acceso directo a su expediente. Esto lo vuelve también eficiente porque incluso la parte ya no necesita estar preguntando al árbitro, sino que simplemente entra con sus códigos y ya sabe exactamente en qué proceso o en qué momento está su expediente. Tenemos una cronología procesal en la cual la parte o el abogado o el árbitro o el secretario del tribunal puede entrar y ver qué es lo que ha pasado hasta el momento, cuáles son los hitos procesales, cuáles son las fechas, en qué momento estamos en el arbitraje y cuáles son los próximos pasos que vamos a tener. Entonces, al final en la cronología procesal siempre tenemos próximo paso. Eso es en cuanto a la administración de procedimientos. Voy muy rápido, pero después obviamente estoy abierta a cualquier pregunta que tengan. La segunda fase es la organización en la oficina. En la organización en la oficina, obviamente también todas las comunicaciones son digitales, salvo raras excepciones en las que utilizamos documentación física, pero es que ya, yo por ejemplo en mi oficina ya no hay ni un solo papel. Hace mucho tiempo que no veo papeles. De hecho, al principio yo tenía una caja de cartón debajo de mi escritorio para poner los papeles de borrador, pero es que ahora ya ni siquiera tengo la caja, porque ya no tengo ni papeles de borrador para poner en mi caja. Mi herramienta de trabajo, y esto es algo ya más de cómo trabajo ya en la Secretaría, mi herramienta de trabajo principal es la página web. En nuestra página web tenemos absolutamente todo, es decir, si yo quiero tener acceso a los reglamentos, a las notas, a las guías, a cualquier tipo de normativa que tenemos, entro a la página web y lo encuentro rápidamente. Calcular los costes del procedimiento, entro a mi calculadora de costes en la página web. Si quiero nombrar árbitros, por ejemplo, tengo que entrar a la página donde están todos los árbitros que han sido nombrados por SIAM, y así yo cuando tengo mis reuniones con la comisión de nombramiento, y me dicen, oye, ¿quién nombramos en tal fecha? Pues está en la página web, lo abro y se ve directamente quiénes son los árbitros nombrados. Quiero hacer un escrutinio de laudo, por ejemplo, pues voy y veo cuáles son los miembros de mi comisión y a quién puedo nombrar según el caso que tengo. Quiero contactarme con una persona del centro, pues tengo los datos de contacto. Entonces, realmente mi principal herramienta y la que más utilizo del día a día es mi página web, es la página web del centro. Y esto no solo, o sea, esto lo que nos permite ver también es no solo que permite tener toda la información informatizada y digitalizada, sino que también el usuario tiene acceso a toda esa información. Y ahí hay un tema también de transparencia y de previsibilidad para el usuario. Entonces se vuelve mucho más eficiente. Ya el usuario no tiene que contactar a la institución para tener cierto tipo de información, sino que ya entra a la página web y lo tiene todo ahí.
El tema, otro de los puntos importantes creo que es el tema de reuniones. Yo, por ejemplo, todas las reuniones que tengo, absolutamente todas, que son muy pocas las reuniones que yo tengo presenciales, todas son virtuales. ¿Por qué? Porque mi equipo de trabajo está compuesto por letrados de cada una de las cortes. Entonces no trabajan en el centro, per se, en las instalaciones físicas del centro, trabajan en cada una de las cortes. Yo tengo reuniones semanales con ellos y son virtuales. Las reuniones que tengo con mi equipo de comité de apoyo, de secretarios, también son virtuales. Las reuniones que tengo con los miembros de las comisiones, como saben, las comisiones de SIAM, tanto de escrutinio, de nombramiento de árbitros, comisión internacional, están compuestas por profesionales de todas partes del mundo. Entonces, todas nuestras reuniones son virtuales. Eso lo que me permite a mí es realmente tener mi oficina en mi bolso. Es decir, yo si cargo mi computadora y mi teléfono y tengo un buen acceso a internet, pues desde cualquier lugar del mundo puedo sacar el trabajo. Y luego hay otras cosas que hemos ido implementando, y simplemente para darles un pequeño ejemplo, todo lo que son flyers, por ejemplo, que antes siempre lo dábamos, ¿no? O las tarjetas de presentación. Ahora ya las tarjetas de presentación físicas, yo creo que se van a desaparecer tarde o temprano. Yo ahora lo que utilizo es el código QR que nos permite tener LinkedIn, y simplemente voy agregando a la gente ahí o les paso mi código QR para que me agreguen. Y ya me evito el imprimir tarjetas por una parte. Y luego están los flyers también que les mencionaba. Los flyers también yo creo que ya están en desuso. Nosotros, por ejemplo, les voy a compartir mi pantalla y van a ver que hemos diseñado un flyer digital. A ver si me permite compartirlo aquí y me dicen si lo pueden Ahora se ver. ve. Sí se ve. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, van a poder ver, este es el código QR de nuestro flyer digital, y les invito a que lo vean. O sea, lo único que tienen que hacer es, con un móvil, tienen que abrir la aplicación de fotografía y van a poder acceder a nuestro flyer digital. Y en el lado, si ven en la pantalla, van a poder ver que hay un pequeño cuadro. Este pequeño logo que ven en la esquina derecha inferior son accesos de hipervínculos. Entonces, por ejemplo, cada vez que van a encontrar eso, significa que pueden hacer clic y pueden acceder a nuestro reglamento, a nuestro video promocional, a nuestras reglas, a nuestra página web, etc. Este flyer digital, yo lo que hago es que lo tengo en mi teléfono, y cada vez que hablo con alguien, o por ejemplo si tengo una visita, pues paso mi flyer digital y la gente puede acceder directamente, y no necesito a ningún momento tener acceso a un papel, imprimirme cualquier cosa. Esto lo hago no solo para promocionar SIAM, obviamente, pero sino para que vean que en la práctica es muy fácil. Y quiero invitar a que las instituciones vean esta idea y que lo implementen si les parece adecuada. Y no solo las instituciones, sino también la gente que nos está escuchando. O sea, creo que al final tenemos que ya comenzar a actuar y a pensar en la sostenibilidad, que no solo sean ideas o proyectos que tenemos para el futuro, sino ya hechos concretos. Y esto creo que es un ejemplo pequeñito para que se vea justamente ese hecho. Entonces, simplemente ya para concluir, y voy a dejar de compartir mi pantalla, pero para concluir es simplemente lo que nos ha permitido esta digitalización es tener mayor eficiencia, tanto en el trabajo como en la administración de procedimientos, uniformizar procesos y, por supuesto, tener un poco este concepto que me gusta mucho, que es la deslocalización de la institución. Es decir, la institución ya no, yo al menos personalmente ya no lo veo como una institución a la que tú para acceder a la institución tienes que ir y estar presente y venir a Madrid y vernos. No, o sea, tú estás a un clic de poder estar en contacto con nosotros a través de la plataforma digital o a través de los correos o a través del teléfono, y tener toda la información que quieras. E incluso ya ni siquiera necesitas llamarnos. Para saber toda la información de tu caso, es simplemente entrar a tu plataforma digital y tener acceso a todo. Y ahí ya me quedo porque si no, me como todos los minutos que me dieran. Gracias. No, muchísimas gracias, Melanie. Creo que muy interesante el avance en todos los procesos virtuales, digitalización que está haciendo el SIAM. No quiero dejar de pasar alguna pregunta. No sé si en los casos que ya tienen, para que no se nos descompagine, si en los casos que ya tienen
en trámite, ¿ustedes van cargando la información que se recibe por los correos o las partes tienen que necesariamente cargar la información de los escritos que presentan a la plataforma que dices que tienen ya utilizando el software? ¿Cómo funciona esa parte? ¿O se encarga alguien del centro? De hecho, te estás adelantando a la siguiente pregunta, porque es un reto. Te voy a responder ahora y después ya extiendo. Sí, no hay problema. Haznos un adelanto. Respuesta muy rápida, sí. De hecho, hemos recibido ya estamos contando con 10 casos. En los 2 años, vamos a cumplir ahora 2 años de funcionamiento, ya tenemos 10 casos. Y en todos los casos se está empleando la plataforma y en todos los casos se están subiendo los expedientes a la nube. Entonces, lo voy a cerrar ahí y ya a la vuelta continúo. Vale, sí, me parece muy bien. Y algo que se me quedó también en el tintero para Macarena. Macarena dijo algo muy importante que me gustaría que lo amplíe un poquito. Macarena, tú mencionaste que, claro, todos estamos comprometidos con la digitalización, un poco la pandemia nos ha empujado, para bien o para mal, a virtualizar los procesos, pero sí, a veces hay la necesidad de tener un equilibrio entre lo virtual y lo presencial, sobre todo ahora que ya se está abriendo cada vez más un poco o recuperando algunas cuestiones presenciales. ¿Cuándo es que consideras tú o los casos que han tenido la experiencia que tú has visto, hay esa necesidad? O sea, ¿cuándo es realmente que un caso necesita que las partes se reúnan con el tribunal para una audiencia, para coordinar algo en particular o para la actuación de una prueba? Lo he escuchado también en otras instituciones, en otras circunstancias, en otros casos, que no está descartado completamente la parte presencial. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes tu experiencia, cómo lo has vivido. Mira, contarte primero que la experiencia que hemos vivido a través de lo digital ha sido muy buena. Nosotros llevamos más de 3.000 audiencias ya por videoconferencia y los 5.000 expedientes históricos que utilizan hace 8 años la plataforma de tramitación, donde en el fondo esto ha sido una experiencia grande porque no es solo un repositorio de documentos, finalmente las resoluciones se dictan ahí, es con firma electrónica avanzada, todas las notificaciones nacen a raíz de la plataforma del ICAM Santiago, y eso de alguna manera fue una herramienta muy grande cuando comenzó la pandemia. Y sumarle a eso la interconexión hoy día con el Poder Judicial, porque si bien nosotros ya llevamos 7 años sin expedientes y con todo lo que es la tramitación, donde los peritos ingresan a las causas, todo, había un minuto en que si había un recurso, había que imprimir el caso y llevarlo a las cortes. Hoy día la interconexión con la corte es 100%, entonces eso yo te diría que fue el último hito. Pero es súper buena tu pregunta, Roger, porque siempre las partes tienen que, de alguna manera, junto al árbitro, coordinar qué es lo que estimen que es mejor para el caso. Nosotros ya retomamos 100% también, en la medida que las partes lo acuerden, la presencialidad. Yo estoy ahora acá en el centro de arbitraje y en la mañana estaba lleno de testimoniales y finalmente es ahí donde, porque tú me preguntas en qué caso es necesario. Uno tiende a pensar que hay audiencias más de mero trámite, donde hacerlo por Zoom no tiene un impacto muy grande o por las plataformas. Pero yo creo que no hay una regla, y es aquí donde la flexibilidad como característica del arbitraje tiene que reinar. En el fondo, lo que hacemos nosotros como centro es apoyar en la coordinación de las audiencias de preparación entre el árbitro y las partes. Si las partes estiman que para la etapa de conciliación, que están trabajando un acuerdo, es importante estar con una taza de café, mirándose las caras, bienvenidos sean, con todos los protocolos sanitarios, en la entrada del centro está el aparato que te toma la fiebre, están todos los kits sanitarios, etc. Aunque Santiago ya pasa en 2 días más a apertura total, por los muy pocos casos que hay, pero tocar madera porque esto va y viene, así que tenemos que estar preparados para avanzar 1, retroceder 2, yo creo que eso hemos demostrado como instituciones. Pero en concreto creo que tiene que primar la voluntad de las partes, cada caso tiene sus características propias, sí parece que los alegatos finales, hoy día acá hubo varios, les gusta estar cerca del árbitro y eso es entendible, así como una exhibición de documentos puede ser perfectamente por Zoom, y hoy día también cuando hay testimonios o absolución, porque estamos ya hace 1 año y medio con el sistema de transcripción en línea,
de todo lo que son las exposiciones orales en los casos. Entonces tú tienes en 48 horas la transcripción y un poco también lo que comentaba Melanie, no importa dónde estén las partes, la audiencia va a llegar transcrita en 48 horas. Entonces hay que aprovechar esos avances, pero hay que siempre poner a las personas por delante. Y si esas personas requieren reunirse y así se puede por las disposiciones sanitarias, la institución tiene que apoyar. Yo creo que ahí la libertad, la flexibilidad y la autonomía, la voluntad de las partes tiene que primar. Muy bien, Magdalena. Muchas gracias, muy claro. Vámonos ahora a Costa Rica. Me gustaría invitar a Karima Sauma que nos comente un poco. Sabemos que Costa Rica es un referente de prácticas ecológicas. Creo que está un poco a la vanguardia en la región en estos temas. Pero me gustaría preguntarte, Karima, tú que diriges un centro tan importante como el Centro Internacional de Arbitraje de AmCham, Costa Rica, ¿qué hizo que tu institución en particular pueda suscribir el pledge de Greener Arbitration? ¿Cuáles son las razones que ustedes les convencieron para sumarse a esta iniciativa? Y de otro lado, si estas medidas tú consideras que son una tendencia a nivel, bueno, ya no solo regional, sino global, o es simplemente algo de moda que probablemente pase en poco tiempo. Gracias por participar. Bienvenida, Karima. Muchas gracias, Robert. Y bueno, primero, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar aquí conversando con usted. Gracias a los organizadores y también compartiendo con grandes colegas, Macarena, Melanie, Frida, que también les interesan estos temas. Así que feliz. Y bien, como dijiste, siendo de Costa Rica, todavía más nos emocionamos de hablar de estas cosas. Nosotros como centro y como dijiste, en Costa Rica, para nosotros es parte de todo lo que hacemos, el incorporar las iniciativas verdes y pensar en cómo lo que hacemos impacta al medio ambiente. Y por eso es que desde el SICA vimos con mucha alegría cuando se creó el Campaign for Greener Arbitrations y todo lo que esto conllevaba y lo que buscaba en esta área, ya que logró plasmar de una manera más concreta algunas ideas para que también desde la práctica arbitral podamos contribuir a no tener un impacto tan negativo en el ambiente. Porque definitivamente en nuestra vida cotidiana hablamos mucho de cómo podemos proteger el ambiente, de reciclar, de no usar plástico, etcétera. Pero en nuestra vida profesional y particularmente en el arbitraje, no nos habíamos establecido metas claras con métricas palpables para ver cómo íbamos y a dónde podíamos llegar. Entonces, por eso fue que vimos con muy buenos ojos que existiera el Green Pledge y también para que todos los actores que participamos en el mundo del arbitraje tengamos un norte más claro con acciones concretas y para ver cómo podemos ayudar a hacer los arbitrajes más verdes. Para el SICA fue muy importante al firmar el pledge demostrar que estas acciones que se están tomando son prioridad. Muchas de las recomendaciones contenidas en los protocolos ya las habíamos incorporado a nuestra práctica diaria y las que todavía no están siendo tomadas en cuenta para así hacer nuestros arbitrajes más verdes. Por ejemplo, entre las recomendaciones del protocolo de instituciones arbitrales está la de usar energías verdes y, por ejemplo, desde el 2014 aquí en Costa Rica nosotros corremos en un más del 98% en energías renovables. La de pasarse al mundo digital, creo que Melanie y Macarena hablaron mucho sobre esto y estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijeron. Esto es algo que habíamos adoptado desde el 2016 con el expediente electrónico y las audiencias virtuales y se potenció aún más en la pandemia y el resultado ha sido muy exitoso y hemos podido trabajar de manera remota sin problema y sin interrumpir ninguno de los casos ni ninguno de los servicios que estamos prestando. Y en cuanto a las instalaciones,
También tenemos implementos para reducir el consumo de energía, el consumo de agua, eliminamos el uso del plástico de un solo uso, reciclamos, eliminamos el papel, entre otros. Entonces, todas esas pequeñas acciones al final del día suman para lograr que tengamos como un todo arbitrajes más verdes. En cuanto a la pregunta de si esto es una tendencia del momento, yo no creo. La amenaza del cambio climático, la preocupación por nuestro planeta, esto lo oímos en todo lado. Creo que sobre todo para las generaciones más jóvenes es una preocupación persistente. Lo tenemos incorporado en todo lo que hacemos y hace que esto no sea pasajero y obliga también a que todo el mundo participe en la solución de una manera más responsable y activa. El impacto que tendrán estas medidas en la práctica arbitral depende mucho de cuántos actores desean incorporarlas. Porque como instituciones arbitrales podemos hacer muchísimo y podemos seguir todas las medidas que mencioné y muchas más, y por eso jugamos un rol importante. Pero si las firmas de abogados, los peritos y todos los demás actores que están involucrados en un arbitraje no se suman a estas iniciativas, el resultado al final, el agregado, es muy poco. Si todos nosotros no usamos papel en el centro, pero de pronto las firmas haciendo su mock case en la oficina deciden imprimir todo para practicar, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido el expediente electrónico. O sea, todo eso es parte de lo que tenemos que ir viendo y como un sistema ponernos todos de acuerdo para que el impacto sea mayor. Entonces, lo necesario es que cada vez más gente se sume y que además busquemos maneras más creativas de hacer los arbitrajes más verdes, de ver cómo podemos ir ayudando. Porque bien, como dijo Macarena, cuando ya estamos volviendo a la normalidad, muchas de las cosas que estamos haciendo tal vez ya no las sigamos haciendo. O sea, estamos en una coyuntura complicada y que hizo que de un solo cambiáramos muchas cosas, pero al mismo tiempo eso puede hacer que si algún día volvemos a la normalidad, queramos tal vez volver a nuestras prácticas anteriores en algunas cosas. Entonces el balance es complicado, pero eso es parte del esfuerzo que tenemos que ir haciendo. Gracias. Ahora, Karima, tú en los casos, sabemos que el centro que diriges tiene un importante volumen de casos en Costa Rica. ¿Tú has experimentado o tú dirías que se han acelerado los procesos con la digitalización y más aún con la pandemia? Me imagino que si ustedes tienen esto desde el 2016, me imagino que con la pandemia ya prácticamente todos los procesos se han virtualizado, pero ¿tú dirías que hay, en términos de tiempos, hay un avance significativo? ¿Se han acelerado o no ha sido mucho la diferencia entre cómo se manejaba un expediente antes presencial o virtual? Una pregunta súper interesante porque justo nosotros estrenamos nuevo reglamento en febrero del año pasado, o sea, como si lo hubiéramos timeado para el inicio de la pandemia, pareció. Entonces, los arbitrajes sí están mucho más expeditos, es algo que hemos notado, pero todavía no estamos claros si es porque el nuevo reglamento introdujo muchos conceptos que aceleraron el proceso y que lo hicieron más flexible, más amigable para las partes, o si ha sido un producto de que las audiencias ahora son virtuales. Porque claro, como el expediente electrónico ya formaba parte de nuestros casos, en realidad ahí no hubo ningún cambio con la pandemia, ya nosotros todo lo hacemos de manera digital, pero las audiencias sí antes eran presenciales y ahora eso fue como el mayor cambio. Entonces, sí, ahora los procesos por lo general duran menos si no tienen que irse a la Corte Suprema por algún caso, pero creo que es una combinación de la virtualidad junto con nuestro nuevo reglamento que coincidió con la pandemia y que también ayudó a flexibilizar mucho los procesos. De acelerar los procesos. Muy bien, muy claro. Muchas gracias. Vamos ahora con Frida Altamirano, que representa al Centro de Arbitraje de México. Frida también se está estrenando en el cargo, así que felicitaciones por eso.
Y bueno, todos sabemos que México también es una plaza importante de arbitrajes internacionales, y con mucho movimiento arbitral. CAN sin duda es una de las instituciones más representativas en México. Y un poco, Frida, nos gustaría que nos comentes respecto al paso del tiempo, ¿cuán sostenibles crees tú que son la adopción de estas medidas a largo plazo y de qué va a depender su éxito desde tu punto de vista? Bienvenida, Frida. Gracias por participar. Gracias Roger. Un gusto compartir con ustedes hoy. Pues sí, básicamente voy a retomar algunos de los puntos que han mencionado Karima, Melanie y Macarena, porque sin duda yo considero que efectivamente estas prácticas son sostenibles y además que fueron probadas durante esta situación. Durante la pandemia de COVID-19, pues vimos varias reformas a reglamentos de instituciones arbitrales, ¿no? Con miras ya a promover intercambios electrónicos de documentos, el uso de plataformas electrónicas que ya lo habían mencionado, que no solamente tiende a agilizar los procesos, sino finalmente debemos también considerar el tema de pues, la seguridad, ¿no? La ciberseguridad de estas plataformas, quienes tienen acceso. Por supuesto también los temas de disminuir todos los traslados de los abogados y el tribunal arbitral, el volvernos digitales de alguna forma, y por supuesto también el que el tribunal arbitral tenga la facultad de conducir audiencias virtuales, ¿no? Hace algunos años las interpretaciones de los reglamentos no iban en ese sentido, pero ahora vemos que hay una tendencia hacia allá y adicionalmente pues se han desarrollado reglas para la conducción de este tipo de procedimientos digitales, ¿no? El desahogo de testigos, la presentación de los peritos. Entonces, yo considero que efectivamente sí son sostenibles en el tiempo y adicionalmente lo que mencionaba Karima, ¿no? O sea, se necesita la participación de múltiples actores, no basta solamente actuar desde el lado o desde el punto de vista institucional, sino también yo creo que el tribunal arbitral pues desempeña un papel fundamental en la conducción de estos procedimientos, ¿no? Finalmente nosotros como instituciones estamos coadyuvando al desarrollo del procedimiento, pero el tribunal arbitral definitivamente es el que va dando la pauta de qué tan abierto, digamos, está o qué tan dispuesto está a fomentar que entre los actores pues se vaya dando la aplicación de estos protocolos, ¿no? La disminución incluso de traslados, sabíamos o teníamos la percepción de que pues, los tribunales arbitrales siempre se desplazaban, se llevaba a cabo esta audiencia presencial, que definitivamente sigue estando disponible, pero qué tan viable es o qué tan sostenible o incluso qué tan importante puede resultar para las partes o no, ¿no? Hay casos que son sumamente sencillos y que a través de mecanismos digitales pueden ser completamente resueltos de una forma mucho más ágil. Sí, sin duda. Ahora, Frida, ¿hubo necesidad de cambiar, hacer reformas al reglamento para administrar, digitalizar los casos cuando empezó la pandemia o se dejó que cada tribunal arbitral pusiera sus reglas, estableciera las reglas con las partes? En realidad no se hicieron reformas al reglamento, teníamos como un margen de interpretación que sí nos permitía administrar los casos de manera digital. Lo que implementamos sí fue una plataforma electrónica que ahorita cada mail y cada comunicación que intercambiamos con la Secretaría automáticamente se resguarda en ese expediente electrónico, ¿no? Entonces realmente nada más tomamos como un mecanismo adicional de seguridad para no depender completamente del correo electrónico, pero fuera de eso, cada uno de los tribunales pudo decidir y pudo optar por diferentes opciones, ¿no? Algunas audiencias presenciales sí se van a llevar a cabo el próximo año y finalmente será decisión de los tribunales y de las partes, ¿no? De acuerdo. Y ahora me gustaría invitar quizás a que Macarena y quizás Karima, que nos cuenten un poco, ustedes ven en la experiencia de sus centros, que administran en muchos casos también, ¿avisoran alguna suerte de resistencia, digamos,
¿Puede haber resistencia con estos protocolos o en general con la parte virtual, la parte electrónica, o por el contrario, creen ustedes que la experiencia de la pandemia y la digitalización de alguna manera ya ha allanado el camino y prácticamente no vamos a tener un retorno a temas presenciales, salvo excepciones, como se ha notado? ¿Creen que ustedes que hay sectores o que hay algunos actores, usuarios, árbitros o digamos, abogados de partes que puedan mostrar resistencia a este tipo de retos, de iniciativas de digitalizar todo para borrar la huella de carbono? No sé, Macarena, ¿tú cómo lo ves en tu jurisdicción? Sí, mira, veo dos cosas, Roger. Creo que todos los cambios tienen que tener un espacio y un respeto a las distintas posiciones para ir adoptándose. Al principio, cuando empezó la pandemia, hubo un gran grupo de árbitros, yo diría que mayoritariamente, que se subió a esto de no detener los casos porque estábamos confinados, sino que por el contrario, subirse al tema digital, en la medida que por supuesto no se vulneraran derechos, no hubieran pruebas dentro de un edificio que no se podían rescatar, ¿cierto? Pero siguieron. Y había otro grupo minoritario con un poco más de reticencia. Y también pensando, esto va a pasar, suspendamos un mes, bueno, pero vimos que fueron meses y meses y meses, incluso años. Entonces, yo creo que hay que ser aquí bien responsable y no decir, no, mira, todo al día siguiente fue estupendo y el 100% se alineó, pero sin tampoco una crítica. Yo creo que hay distintas percepciones, hay distintas edades, y más allá de las edades hay distintas, de alguna manera, sensación de qué tipo de herramientas la tecnología y no, y en eso hay que, yo creo que también ser estratégico en escuchar todo, estratégico como institución, porque muchas veces uno cree que lo mejor es así y tiene que estar abierto a escuchar desde la experiencia de algunas personas, etcétera. Pero sí pienso que tomando todos los resguardos, mayoritariamente se tomó el camino de incorporar la tecnología en seguir adelante con los procedimientos. Fue el gran activo versus a un poder judicial que costó mucho más, sin perjuicio que en Chile, al menos en materia civil y a todas a la tramitación electrónica hasta hace tiempo, pero igual era otra la mirada, otro el colapso, otra la norma de orden público que ordenaba detener eso, ¿cierto? ¿Llegó para quedarse? Yo creo que sí, pero siempre con este espacio a la conversación y a la reflexión y al respeto por la mirada de las partes y del árbitro respecto del caso. Pero también esto se dio de la mano de un cambio de reglamento que justo se vio en el CAM más allá de la pandemia, que ya venía incorporando aquellas cosas o particularidades que las partes incorporaban al acta de primer comparendo, y que mucho tenía que ver con la tecnología, porque el sistema de tramitación electrónica en un 100% ya llevaba 8 años, ya lleva 8 años, entonces todo eso que era parte de las actas de primer comparendo y que no estaban en el reglamento, ya llevábamos un año en un trabajo de una comisión para mejorar el reglamento y incorporar las audiencias virtuales, etc. Entonces creo que esto se ha ido dando de alguna manera sin quererse, como bien sincronizado, pero yo insisto, hay que tener respeto, no hay que decir, no, mira, es que no creen en el tema digital porque no están en el siglo XXI. No, yo creo que son minutos donde las instituciones tenemos que ser bisagras razonables en este paso de cambio, y de cambio con sus excepciones porque ahí está también uno de los beneficios más grandes del arbitraje, que es la adaptabilidad, que es la flexibilidad, y que es buscar la solución a cada caso siempre que respetemos las normas de debido proceso y también las guías de trabajo de nuestras propias instituciones. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nosotros que estamos a cargo de los centros tenemos que hacer sentir a todos los actores, no a alguien porque no, yo no lo uso, no, mira, es que este árbitro no cacha nada, no entiende nada. No, por el contrario, mire, usted tiene un punto, pero ¿qué le parece si lo ayudamos y le mostramos que esto resulta? Así que esa yo creo que es la invitación, a seguir avanzando, pero siempre con una humildad importante en escuchar las distintas opiniones y experiencias. Escuchando lo que tienen que decir los usuarios, sin duda. Karima, ¿cómo fue tu experiencia en el centro? ¿Experimentaste alguna resistencia? Claro, como dice Macarena, a veces, bueno, tenemos diferentes tipos de usuarios, ¿no? Tanto generacionales o a veces de diferentes sectores, industrias, países.
En fin, puede haber mucha diversidad. ¿Pudiste percibir alguna resistencia? Claro, sí, al principio, y aquí me voy a centrar en el tema de audiencias virtuales de prueba, que fue donde las partes al principio, las que no estaban acostumbradas a esto, sí tenían una preocupación en cuanto a, sobre todo en casos locales, donde son abogados de parte o árbitros que tal vez no tienen tanta experiencia en arbitrajes internacionales o no han tenido experiencia con audiencias virtuales, que entonces estaban preocupados de si los testigos iban a tener influencia de alguien en la habitación, que no se viera, ¿verdad? Como había una preocupación con respecto a la privacidad del proceso y que no existiera influencia en los testigos. Esto en algunos casos, esa fue la resistencia que yo vi al principio. Luego ya cuando se hizo algo más normal, entonces bueno, ya los árbitros desarrollaron técnicas para que esto no fuera un tema y entonces bueno, existe tecnología, cámaras 360, etcétera, que fue ayudando con estos temas. Pero sí, esa fue la principal resistencia que vi al inicio. En cuanto a si esto es un tema que ya se quedó así para siempre o no, estoy de acuerdo con Macarena en que va a depender muchísimo del caso. Yo sí creo que a las partes les es atractivo el ahorro en costos que conlleva el tener audiencias virtuales, sobre todo si hay que viajar, ¿verdad? Todo, costos de hotel, tiquetes, etcétera. Si son audiencias más sencillas, tal vez quieran seguir teniendo audiencias virtuales y yo creo que eso va a seguir pasando en muchas. Sin embargo, uno sí ve las ganas de muchas partes y muchos árbitros de volver a la presencialidad, de estar en el cuarto con todos, de poder ver a la gente a los ojos en vivo. O sea, sí existe esta necesidad y la verdad es que Zoom es muy cansado también. O sea, cuando son audiencias muy largas de muchos días, todos lo hemos vivido, es cansado. Entonces, esa parte también influye. Entonces, al final del día, yo creo que va a ser algo muy casuístico dependiendo de qué es lo que están pasando, quiénes son los usuarios, quién va a ser el tribunal, cuáles son las circunstancias del caso, si hay muchos testigos, si hay pocos, etcétera. Y eso va a determinar si vamos a seguir con las audiencias como estamos ahora o si lo vamos a volver a hacer como estaba antes. Y por último, un tema que a nosotros nos funcionó muy bien es audiencias semipresenciales, que es como estamos trabajando todos de manera remota, entonces las oficinas están vacías, poníamos en diferentes salas de audiencia, las partes, testigos, árbitros, etcétera, o sea, no tenían que estar nadie en contacto, pero todos estaban conectados por Zoom. Y eso también nos permitió que las partes se sintieran más cómodas, sobre todo al inicio, cuando no sabían, no les daba seguridad las plataformas con el tema que les decía antes. Entonces estaban todos en el centro, pero distanciados, protegiéndose de COVID. Y eso también fue algo que funcionó muy bien para que las partes entraran en confianza y se sintieran más cómodas. Muy interesante. Gracias, Gracias, Karima. ¿me permite hacer un comentario? Melanie, adelante, claro, por supuesto. Con los retos de la institución y con esta reticencia quizá de los usuarios, y aprovecho para contestar la pregunta anterior que me habías dicho, porque claro. va muy vinculado. Nosotros, por ejemplo, en el CIAM sí que hemos visto que hay un cierto tipo de resistencia en cuanto al uso de la plataforma, por ejemplo. De los 10 casos que tenemos, la mayoría de los usuarios van a subir la documentación, que es lo que me preguntabas, pero aún todavía podemos ver ciertos participantes, muy pocos, pero todavía hay participantes que se resisten a adaptarse completamente al sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a subir la documentación a la plataforma, pero también van a seguir enviándolo por correo. O también van a enviar el link de WeTransfer, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un gran trabajo de cambiar el chip. O sea, yo creo que también estamos en una zona de confort donde hemos estado trabajando de una forma mucho tiempo y ahora el cambiar ese chip es complicado. Entonces, yo creo que la institución en general tiene un rol súper importante, que es el ir moldeando las buenas prácticas del arbitraje internacional. Aquí yo concuerdo completamente con Macarena cuando dice que la institución es como una bisagra del cambio, ¿no? Que realmente hay que llevar de la mano al usuario.
de cierta forma podemos hablar de una suerte de alfabetización digital, si queremos hablarlo, utilizar ya conceptos más técnicos, pero nosotros, por ejemplo, creemos que al final es cuestión de esfuerzo y de paciencia, y lo que hemos hecho específicamente para este ejemplo que les estoy dando es sacar una guía que les permita a los usuarios saber cómo funciona la plataforma, una guía que sea muy user-friendly, y antes de iniciar o sea, cada vez que iniciamos un caso, tenemos una llamada telefónica con todos los participantes del arbitraje, o sea, con las dos partes, los abogados de las dos partes, con los árbitros, para explicarles cómo funciona la plataforma y para decirles que si necesitan cualquier ayuda, estamos a disposición. Entonces, eso creo que nos ha ayudado muchísimo a llevar a los usuarios a que le pierdan ese miedo y a que se vayan acostumbrando poco a poco a trabajar de esa forma. Pero creo que el reto más grande es eso, es cambiar el chip, y la institución creo que tiene un rol fundamental en ayudar al usuario a cambiar ese chip y a pasar a la era de la digitalización. Sin duda. Yo tenía igual, no te salvas de una pregunta que tenía Melanie para ti y para Frida. Pero me gustaría muy brevemente, para ya entrar a la última ronda, me gustaría muy brevemente que ustedes de repente nos digan su perspectiva de cómo creen que va a tomar el Poder Judicial, el sistema judicial, los tribunales estatales, todo este cambio que ellos tampoco son ajenos, ¿no? Estoy seguro que en sus propias jurisdicciones hemos visto que también los sistemas judiciales, los jueces se han digitalizado, han virtualizado mucho de sus procesos, las audiencias, pero digamos, de alguna manera, en el mundo del arbitraje siempre estamos un paso adelante. Esto es el mejor ejemplo, ¿no? La iniciativa de Greener Arbitration, los protocolos verdes. Entonces, ¿creen ustedes que esto va a ser aceptado, va a tomar también va a ser un proceso de maduración, o por el contrario, ya están más familiarizados con todos estos cambios y lo van a aceptar sin problemas? Macarena mencionaba algo muy interesante, que ellos han logrado ya que, por ejemplo, las cortes puedan acceder digitalmente, electrónicamente a sus casos cuando hay de repente un recurso de anulación. Eso todavía no lo hemos logrado en Perú, creo que estamos caminando hacia eso, porque los jueces todavía, las cortes siguen pidiéndote todas las actuaciones del caso, aun cuando la causal sea algo muy particular. Pero digamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que van a tomar los jueces todos estos cambios? Ahora me gustaría empezar quizás por Frida. Frida, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a México, los jueces mexicanos, los tribunales mexicanos, con todos estos cambios? Yo creo que en los tribunales mexicanos se venían haciendo estos esfuerzos, ¿no? O sea, con firmas digitales, con la presentación de ciertos expedientes o de ciertas promociones que podían incorporarse a un expediente electrónico. Sí se agilizó definitivamente, y yo creo que fue pues un gran despliegue de recursos, ¿no? Para el Poder Judicial, sobre todo a nivel federal, para poder atender, digamos, todos los juicios que estaban detenidos, ¿no? Porque realmente yo creo que esta pandemia pues sí tuvo que de alguna manera obligar, ¿no? A los tribunales y al Estado en general a invertir, ¿no? en mayores tecnologías, o a familiarizarse con un entorno en el que ya vivíamos en el arbitraje, ¿no? Para nosotros no fue completamente novedoso, pero yo sí considero que el siguiente paso es precisamente hacer que el tribunal o que los poderes ordinarios, los poderes estatales, pues se incorporen de alguna forma a la manera de trabajar del arbitraje, y que esa interacción pues sea completa. Creo que aún hay varias prácticas que deben mejorarse, y además pues también ver qué tan viable es eliminar ciertos formalismos, ¿no? O sea, ciertos formalismos que existen en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero realmente estas ideas de tener el sello, la firma, todo en original, sí, y 20 traslados, es algo que a nivel cultural pues aún sigue teniendo implicaciones, ¿no? Sin duda. Melanie, cuéntanos un poco, ¿cómo ves las cosas? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Frida. Hay una frase que dice adapt or perish, que es o tienes que adaptarte o mueres en el intento. Yo creo que al final el mercado se autorregula, o sea, los usuarios al final necesitan un servicio y tenemos que estar presentes justamente para darles ese servicio. Creo que es inevitable que pasemos a la era digital. Retomando las palabras de Macarena, efectivamente, encontrando esos equilibrios, ¿no? Y yendo poco a poco.
Creo que al final, desde el punto de vista jurisdiccional, la visión que se tiene frente al arbitraje, que como mencioné al principio, ha sido magnífica en adaptarse a estos nuevos cambios, creo que al final también sirve de cierto, o sea, me parece que hay que verlo de forma positiva. Creo que es un apoyo también a todo lo que es la jurisdicción local, ¿no? Porque al final los juzgados están congestionados y al final, pues, el arbitraje permite también ese apoyo que permite descongestionar un poco. Y por otra parte también está el tema de la presión, el peer pressure, de la presión de ver que, claro, se está haciendo de esta forma en arbitraje, siempre puede ser un buen referente también para ir adaptándolo a nivel jurisdiccional. De todas formas, como mencionó Frida, yo creo que ya lo están haciendo y que poco a poco se irá incrementando esta digitalización y el uso de las tecnologías para mayor eficiencia en la llevanza de procedimientos. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar, quiero hacer una breve invitación a nuestro público. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor usen el chat. Estoy seguro que todos nuestros panelistas estarán encantados de responder a sus inquietudes. Vamos ya por temas de tiempo con nuestra última ronda de preguntas. Hay una pregunta que sí es transversal para todas las instituciones. Me gustaría conocer la opinión de cada una de ustedes. ¿Cuál creen que es el mayor reto que enfrentan las instituciones de cara al futuro y digamos, puntualmente para el 2022, en términos generales, institucionales y también, digamos, en cuanto a los protocolos verdes que promueve Greener Arbitration? Ya nos han adelantado un poco cuál ha sido su experiencia, pero digamos, me imagino que hay todavía tareas pendientes o algunos aspectos en los cuales les gustaría enfocarse. Entonces, me gustaría ahora que en esta última ronda nos comenten un poco qué retos tienen cada una de las instituciones a futuro y en el 2022 en particular. Quizás empezamos por Macarena. Macarena, ¿qué retos tiene el CAN Santiago? Retos son continuos y permanentes. Yo creo que eso nos hace estar alerta, ¿cierto? Quería antes de contestar tu pregunta decirle a Melanie que por favor conversemos, porque aquí la mejor receta es la paciencia en estos cambios. Yo nunca se me va a olvidar, hace como 8 años que incorporamos la firma electrónica avanzada. Entonces los árbitros tienen bandeja y firman sus resoluciones, su sentencia, todo en el expediente. Y un árbitro me dice, y de los mejores, pero Macarena, se nos van a perder los computadores y se va a perder el expediente. Y veníamos nosotros de un tremendo terremoto hace 3 años, que se perdieron todos los expedientes con el tsunami, y que en verdad ahí no había ninguna posibilidad de recuperación. Entonces, yo creo que ahí está esa calma y ese rol nuestro de decir, mire, es mucho más seguro, es mucho más sustentable, y repetirlo, y eso toma años. Yo me imagino que cada vez menos, porque hoy día también hay como un pudor de no subirse a esto, ¿ah? Y yo siempre les digo, porque uno tiene que empatizar, oiga, si yo no sé ni prender la tele, si no llamo a mis niños, no sé cambiar el canal. En el fondo, entrar en esto de no como, pero ¿cómo no sabe? Porque al final, por lo menos a mí me pasa que me siento bien en la mitad. Entonces, paciencia, pero al final se llega a puerto. Y en cuanto a los desafíos, yo pienso que esta irrupción de la tecnología nos hace responsables de que el acceso a los arbitrajes sea cada vez mayor y a un menor costo, que pueda llegar a nuestras pymes, que pueda llegar no solamente a esos casos renombrados, con grandes partes transnacionales, que está perfecto, porque es un poco el origen y cómo se ha desarrollado, pero la irrupción de la tecnología, de las plataformas digitales, también nos tienen que hacer responsables de que estos mecanismos lo utilicen muchas más personas, sean jurídicas o sean personas naturales. Y eso también nos va a llevar a desarrollar con mucha fuerza todos los mecanismos en línea para resolver conflictos, como es la experiencia que hemos tenido nosotros con nuestra resolución en línea, por ejemplo, para temas de comercio electrónico, problemas con instituciones de salud, de seguridad social, y para que esos reclamos puedan tener una plataforma de resolución rápido. Yo creo que ahí también tenemos que traspasar nuestra experiencia como centro, un poco ampliar la resolución de conflictos que muchas veces nunca son resueltos, nunca, ni siquiera es que vayan a la justicia ordinaria, y eso le hace mal a una sociedad entera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que avanzar porque nos hemos convertido en unos observatorios de cómo se resuelven los conflictos, en un observatorio de cómo el mundo jurídico incorpora la tecnología.
lo que funciona y no funciona. Y eso nos hace responsables de darle un impacto social cada vez más grande a estos mecanismos. No solo en el nicho que nosotros hemos tenido siempre, sino que más grande. Y por último, creo que un desafío también constante es esta globalización en la práctica y en los usos y en las experiencias de estos mecanismos. Conversar nosotros hoy día, no puede ser que la globalización se hable solo en términos, por ejemplo, comerciales, de tratado, porque si no vamos estandarizando nuestros sistemas de resolución de conflictos y tenemos políticas parecidas, porque tenemos culturas con algún grado de diferencia, se va, en el fondo, no, se va a separar esto. Tengo un conflicto, pero depende del centro que vaya cómo lo resuelvo. Entonces ahí también hay un desafío de que nosotros vayamos tomando nuestras mejores experiencias y vayamos de alguna manera unificando nuestros criterios, nuestros sistemas y lo que nos resulta mejor, pues, y conversar lo que no nos resulta tan bien para apoyarnos también en este tipo de encuentros. Gracias, Macarena. Melanie, ¿qué nos dices? ¿Vamos a ver un proceso arbitral 100% digital en el CIAN? ¿Va a haber espacio para algo de presencialidad? Eso seguro. Eso seguro. Muchísimos. Esa es la idea. Digitales. Algunos probablemente no solo digitales, pero yo creo que se ha mencionado bastante esto durante la conferencia y es que realmente hay que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que es un análisis de caso por caso. No todos los casos pueden ser totalmente digitales. O sea, regreso, por ejemplo, al tema de audiencias virtuales. Hay ciertos casos que se puede resolver sin problema con audiencia virtual, pero luego tienes otros casos que son enormes, con muchísimos participantes, con temas muy, muy técnicos. Recuerdo, por ejemplo, el último caso en el que estuve como árbitro era un caso que no se podía realmente tener una audiencia virtual porque eran 2 semanas, no solo que eran 2 semanas, sino que los participantes eran de varias zonas horarias, venían unos de muy diferentes países, y es complicado también tener una audiencia como podríamos tener en presencial, en un solo lugar de 8 a 6 de la tarde o a 8 de la tarde, 2 semanas seguidas. Es complicado. Entonces siempre hay que encontrar, y el análisis tiene que ser caso por caso. Pero regresando a la pregunta, yo creo que, bueno, de hecho yo creo que la había respondido. Creo que realmente uno de los retos que tiene la institución es eso, es estar a la escucha de lo que es lo que necesita realmente el usuario y cómo puede darle el mejor servicio a este usuario. Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que las instituciones, los árbitros y las instituciones, porque me pongo sombrero también de árbitro, en mi calidad de árbitro, yo creo que tanto los árbitros como las instituciones tenemos que recordar que nuestros clientes son los usuarios y lo que hacemos tiene que girar alrededor de esas necesidades. Entonces, creo que el reto es el estar a la escucha del usuario y sobre todo el ayudar al usuario, darle de la mano, y retomando otra vez lo que decía Macarena, darle de la mano para que pueda hacer esa transición de la forma más fácil, digamos. Gracias, Melanie, muy, muy interesante. Karima, ¿cómo ves las cosas a futuro para el 2022 y en adelante, en el caso de Costa Rica? Bueno, yo creo que realmente lo que nos va a tocar a las instituciones es volvernos más creativos. Es decir, ya los últimos 2 años nos enseñaron que la incertidumbre está en todo lado y que no sabemos lo que nos puede traer el 2022. Así que creo que el mayor reto va a ser ese, ver en la bola de cristal y qué nos va a dar este nuevo año. Pero creo que ahí es donde las instituciones, para seguir a la vanguardia, para mejorar las experiencias de los usuarios y para también ser no solo administradores de procesos, sino realmente entes que buscan mejorar la vida de las personas y los usuarios. Es decir, nosotros vimos esta oportunidad en la pandemia, cómo los centros podíamos buscar maneras de ayudar a las empresas que estaban en crisis, las personas. Sabemos que la pandemia no solo fue sanitaria, sino que trajo problemas económicos para muchísimos, incumplimiento de contratos, se tuvieron que renegociar muchos contratos, etcétera. Entonces, ahí es donde los centros podemos jugar un rol más activo de ver cómo podemos traer nuevas opciones para que las personas puedan resolver sus conflictos de una manera más eficiente, más amigable, para que realmente podamos ayudar con cualquier crisis que se suscite y podamos tener un rol activo y ojalá de servicio
realmente para, bueno, no sé lo que venga y ojalá que sea algo un poco mejor, pero justamente Claro. para poder ayudar en esos contextos. Muchas gracias. Y Frida, finalmente, ¿cómo ves el futuro de la perspectiva de México? Yo creo que el gran reto siempre de hacer uso de la tecnología es esta innovación constante, ¿no? Y entonces sí, tener la capacidad como instituciones de responder a los usuarios y también de innovar, o sea, como mencionabas, ¿no? De ir siempre un paso adelante, digamos, no solo en temas de arbitraje, sino también en temas de promocionar el arbitraje realmente como un sistema mucho más sofisticado para la solución de controversias, ¿no? O sea, donde hay cabida para múltiples actores, pero también que tenemos esa capacidad de renovarnos y de innovar constantemente. Yo así lo veo. Gracias, Frida. Bueno, el tiempo nos ha vencido. Realmente ha sido una charla muy interesante, muy dinámica. Lo que queríamos era un poco eso, revisar un poco qué había pasado en las instituciones, ver los temas que están enfrentando en la actualidad y un poco también mirar el futuro, qué es lo que se espera. Entonces, con esto me gustaría cerrar, agradecer a todos su participación, recordar que Greener Arbitration, que hay un pledge al cual se pueden sumar desde la práctica que tengan, como tribunales arbitrales o árbitros, perdón, las instituciones si todavía no se han sumado, los abogados, los estudios de abogados también. Hay varios protocolos específicos que se han trabajado, hay protocolos para árbitros, hay protocolos para instituciones arbitrales, para estudios de abogados, incluso hay protocolos que pueden incorporarse o tomarse como referencia para las órdenes procesales. Entonces, detrás de esto hay un trabajo muy importante a nivel global de Greener Arbitration y a nivel de Latinoamérica también. Quiero agradecer no quiero olvidarme de Adriana Bamonde, que en realidad debió estar aquí en la moderación de este panel, pero surgió unos problemas de último minuto y me pidió reemplazarla, pero ella es nuestra coordinadora a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica para esta iniciativa. Muchísimas gracias a todas nuestras invitadas, a nuestras panelistas. Las invitamos a todos, a la audiencia, a seguir a las instituciones. Creo que todos somos usuarios de las instituciones, de estas instituciones y las instituciones de nuestras jurisdicciones. Digamos que siempre llevan las instituciones arbitrales la práctica arbitral o guían un poco la práctica arbitral, entonces hay que estar atentos a las noticias y a las reformas, a los protocolos que puedan aprobar. Los invitamos a seguirlos, todos tienen redes sociales, estoy seguro que por ahí comentan o publican las cosas más importantes que van incorporando sus prácticas. Entonces, muchas gracias a todos de nuevo y seguramente pronto nos encontraremos en otro panel de Greener Arbitration. Gracias a nuestras panelistas y gracias a la audiencia. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto.